Bien, esta mañana, una mañana diferente, ya no cantando, ahora compartiendo la palabra, y sí, que es un privilegio, iglesia. Desde hace algunas semanas hemos venido estudiando la serie, como dijo el pastor, los atributos de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca, como aparece en pantalla, la santidad de Dios. En 1827, la viuda y varios amigos del recién fallecido pastor anglicano, Reinald Eber, publicaron 57 de sus himnos como tributo a su memoria. Entre esos himnos estaba uno de los que cantamos constantemente en la iglesia, y es el himno Santo, Santo, Santo. Para los que no lo recuerdan, es el himno que dice: Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres bendita Trinidad. Muy bien. Este himno se ha entonado por miles de creyentes alrededor del mundo. Pero lamentablemente, hermanos, la forma en la que viven muchos cristianos, en la forma en la que viven y piensan muchos cristianos que han cantado este himno, apunta a un escaso entendimiento acerca de la santidad de Dios. En otras palabras, nuestra generación actual parece no entender la santidad que canta. Vivimos en una generación que habla mucho de amor, vivimos en una generación que habla mucho de propósitos, de éxitos, e incluso habla de felicidad, pero habla muy poco de lo que es la santidad. Nos resulta tan cómodo pensar en un Dios que está dispuesto a bendecirnos, en un Dios que está dispuesto a prosperarnos, pero no en un Dios que nos demanda santidad. Y sí, Dios quiere bendecirnos, Dios nos ayuda, Dios nos sostiene, pero el Dios que usted y yo adoramos es infinitamente santo. La Biblia no presenta a Dios solamente como un Dios poderoso o un Dios misericordioso, sino que lo presenta como un Dios 3 veces santo. Aparece en pantalla, como lo declara el libro del profeta Isaías: Santo, Santo, Santo. Y también como lo repiten los seres vivientes en el libro de Apocalipsis 4:8. Mis hermanos, esta triple proclamación no es una proclamación accidental, sino que es una declaración que sacude nuestras vidas, que nos confronta y que nos recuerda quién realmente es Dios. Cuando vamos a las Escrituras, no leemos un pasaje que diga que Dios es amor, 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 o que Dios es solo poder, 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 sino que esto nos hace entender que la santidad de Dios no es simplemente una cualidad entre las tantas que tiene, entre los tantos atributos que tiene Dios, sino que nos muestra lo que Dios es en esencia y también lo que Dios hace. En el tiempo en el que se escribió la Biblia, no existían comillas, no existían negritas para diferenciar las palabras, para darle una mayor acentuación, sino que la mejor forma de acentuar una palabra era repitiéndola varias veces. Mis hermanos, cuando se declara santo, 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 está elevando la santidad de Dios al mayor nivel posible. El salmista nos anima a adorar a Dios ¿en qué? En la hermosura de su santidad. El texto original nos habla en el esplendor de su santidad. ¿Qué destaca esto? Destaca no solo la pureza moral del hombre, sino también la gloria radiante que emana de su naturaleza absolutamente santa y perfecta. El puritano Stephen Charnock, en una de sus obras clásicas sobre la existencia de Dios, explica que sin la santidad divina, su paciencia sería una indulgencia para pecar. Su misericordia sería un simple afecto sin justicia. Su ira sería una locura, su poder una tiranía y su sabiduría una astucia indigna. En otras palabras, es la santidad de Dios, mis hermanos, la que nos garantiza que todos los demás atributos de Dios sean perfectos y moralmente gloriosos. La santidad de Dios nos asegura que su amor sea un amor puro, que su justicia sea una justicia recta, que su misericordia sea una misericordia santa y que su poder jamás sea abusivo. Miguel Núñez
lo expresa de la siguiente manera: hemos aprendido a hablar de Dios con familiaridad, pero lo hemos perdido de vista en su gloria. Hemos aprendido a servirle, pero hemos olvidado temblar ante su santidad. Mis hermanos, cuando Isaías vio al Señor, no dijo: wow, qué experiencia tan maravillosa la que he visto, sino que dijo: ay de mí, ay de mí. Y esto habla de un asunto muy serio de lo que realmente es Dios. Mis hermanos, en esta mañana no voy a hablar simplemente de una doctrina más. Hoy quiero hablar de 3 aspectos de la santidad de Dios. Y al hacerlo, no solo busquemos entenderlo con nuestra mente, sino que permitamos que el Señor abra nuestro corazón, transforme nuestras vidas por completo. Porque, mis hermanos, cuando una persona se acerca a Dios, nunca más vuelve a ser igual. Señor y buen Dios, venimos delante de ti en esta mañana. Te queremos adorar y bendecir, Señor. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder, Señor, comprender tu santidad y, Señor, recordar que tú eres un Dios santo y demandas también, Señor, santidad en nuestra vida. Señor, ministra, sensibiliza lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, lo primero que vamos a comprender es la manifestación de la santidad de Dios. ¿Cómo se manifiesta la santidad de Dios? La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Nada que no sea excelente, nada que no sea extraordinario puede proceder de Él. La santidad es la regla de todas las acciones de Dios. Cuando nosotros vemos el relato en el libro de Génesis 1, vemos que Dios declaró que todo era bueno y bueno en gran manera. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que nada imperfecto, que nada impuro puede proceder de su naturaleza divina. Mi hermano y hermana, la santidad de Dios es uno de los atributos con el que tú y yo no podemos jugar, porque al hacerlo puede costarnos muy caro. Es su santidad la que lleva a Dios a reaccionar frente a todo lo que se llama pecado, frente a todo lo pecaminoso. Dios detesta, Dios aborrece, Dios juzga todo aquello que contradice su carácter santo. La santidad de Dios explica, aparece en pantalla, la expulsión de Adán y Eva en el Edén cuando contaminaron lo que representaba la morada de Dios en la tierra. Mis hermanos, aquel lugar había sido un lugar apartado, había sido un lugar consagrado. Se dice que podía considerarse el único lugar santo en toda la tierra. La santidad de Dios también explica la muerte cruel de Jesús al morir por nuestros pecados. Y es esa misma santidad la que explica el sufrimiento de aquellos quienes rechazan la gracia de Dios. Y quiero que ahora observemos la interacción entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Para ello quiero que nos acerquemos a lo que ocurrió en el libro de Levítico. Aparecerá en pantalla. Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Y salió fuego de la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? Los consumió y murieron delante del Señor. Mis hermanos, se dice que este fue uno de los días más tristes del pueblo de Israel en su travesía por el desierto, porque se supone que lo que debía ser un día de fiesta, un día de júbilo, terminó siendo un día de duelo. Estos hombres apenas estaban iniciando su ministerio sacerdotal cuando murieron carbonizados por haber comprometido la santidad de Dios. El tabernáculo había sido un lugar santificado. Este lugar representaba la morada de Dios, pero fue profanado cuando estos hombres ofrecieron un fuego extraño. Mis hermanos, puede que en esta mañana te estés preguntando, pero ¿por qué Dios reaccionó de esta manera? ¿Por qué Dios reaccionó de esta manera? La respuesta es porque Dios
no negocia su santidad. Dios no negocia su santidad. Y aunque el texto no explica a detalles lo que era el fuego extraño, sabemos varias cosas y lo vemos en pantalla. La quema del incienso correspondía a Aarón y al sumo sacerdote. Ofrecieron algo que Dios no les había ordenado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y solo en el día de la expiación, una vez al año. Ellos actuaron sin consultar y bajo su propia autoridad. En Levítico 8 y 9 se repite una frase 9 veces. Y la frase es, como Jehová había ordenado. Pero en Levítico 10:1 leemos todo lo contrario. Ofrecieron algo que Dios no les había ordenado. Entonces, mis hermanos, ese contraste explica el juicio inmediato de Dios sobre la vida de estos hombres. Se dice que horas antes había salido de la presencia del Señor fuego para consagrar el altar, pero horas después había salido un fuego nuevamente, pero esta vez para juzgar. Mis hermanos, el fuego que consagra también es un fuego que consume. Ahora, detengámonos por un momento a pensar, si algo tan sencillo como el incienso debía ser exclusivo para el Señor, hermanos, cuánto más nuestras vidas deben ser vidas distintas, vidas que honren, vidas que glorifiquen al Señor. Aparece en pantalla un versículo, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos morada viva de Dios, hermanos. ¿Y cómo debemos vivir? Cuidándonos de ofrecer un fuego extraño, una adoración muchas veces superficial, una obediencia parcial, un servicio muchas veces contaminado por el pecado, pecado muchas veces que no confesamos. Mis hermanos, si no hemos sido consumidos, no es porque Dios haya cambiado, es porque es paciente y rico en misericordia, esperando que nuestro arrepentimiento. Pero no confundamos, mis hermanos, paciencia con aprobación. Mis hermanos, nuestro pecado, tarde o temprano, traerá consecuencias. Y mientras más se retrasa el juicio de Dios, más evidencia es de esa misericordia que nos rodea cada mañana. Dios no se hace el indiferente ante nuestro pecado. Hermanos, los ojos del Señor recorren toda la tierra. Y la pregunta es, ¿estamos ofreciendo un fuego extraño? ¿Estamos dándole al Señor una adoración sin reverencia? Venimos a la iglesia hoy domingo y de pronto toda la semana nuestro corazón ha estado totalmente alejado de Dios. Servimos en los diferentes ministerios de la iglesia, pero no estamos llevando un ministerio en santidad y en obediencia. ¿Estamos ministrando la palabra del Señor sin santidad? Muchas veces hacemos todo esto, pero en nuestra vida no hay un arrepentimiento genuino. Hermanos, si Dios no nos ha consumido, no es porque Él haya bajado su estándar, es porque es paciente esperando nuestro arrepentimiento. No confundamos paciencia con aprobación. Pero es que no pasa nada. Hermano, no nos juguemos con Dios. La santidad de Dios no se negocia, se honra, se respeta y se obedece. Dios es paciente, pero recordemos que su santidad no cambia. La paciencia es una oportunidad que tú y yo tenemos hoy para humillarnos delante del Señor. Mi hermano, hermana, si algo debe morir en nuestra vida, que muera el pecado. Que no muera tu familia, que no muera tu matrimonio, que muera el pecado. Todo aquello que nos aleja, todo aquello que nos aparta del Señor es lo que debe morir en nuestra vida. Y hoy tenemos la oportunidad de vivir de una manera diferente. ¿Cerrándole qué? Cerrándole la puerta al enemigo. A ese pecado que no has confesado, confiésalo, apártate, arrepiéntete. ¿Has dañado a alguien? ¿Has mentido? ¿Has robado? Bueno, hoy
Hay misericordia de parte del Señor para ti. Ve y restituye a quien has dañado. Ve y restituye a quien has robado. Porque hoy hoy hay tiempo para hacerlo. Aparece la primera reflexión. La santidad de Dios no es solo una doctrina para estudiar. Es una verdad que debe transformar nuestra manera de vivir. Cuando vemos cómo Dios reaccionó frente al pecado en el Edén, cómo juzgó el fuego extraño de Nadab y Abiú y cómo la cruz fue necesaria para pagar por nuestro pecado, entendemos que Dios toma la santidad muy en serio. Hermanos, muchas veces pensamos que Dios va a tolerar pequeñas desobediencias, pero la Escritura nos muestra que Dios no negocia su santidad. Iglesia, si hoy tú y yo estamos vivos, entonces tenemos oportunidades. ¿Qué estamos esperando para correr al Señor? Para arreglar cuentas con el Señor. ¿Qué estamos esperando? Dios es paciente y su paciencia no es una aprobación del pecado, sino es la oportunidad que tú y yo tenemos para arrepentirnos. Y hasta aquí, mis hermanos, hemos visto cómo la santidad de Dios se manifiesta y cuán seria es delante de Él. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Qué sucede cuando el ser humano decide ignorar la santidad de Dios? Veamos entonces el segundo aspecto, las consecuencias de no vivir en santidad. Hermanos, presentar un fuego extraño delante de Dios nunca queda sin consecuencias. Hasta ahora nos hemos enfocado en la vida de Nadab y Abiú, pero quiero que recordamos rápidamente lo que pasó con su padre Aarón en el pasado. Y aparece en pantalla Éxodo 32 del 1 al 7. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mis hermanos, aparece en pantalla: Aarón corrompió la adoración de Dios y sus hijos terminaron haciendo lo mismo. Los hijos de Aarón corrompieron el único lugar sagrado en todo el planeta después de la caída, el tabernáculo de Dios. Esto mismo hicieron Adán y Eva el día que profanaron el jardín, que era el lugar de adoración. Este mismo patrón lo encontramos a lo largo de las Escrituras. Adán y Eva comprometieron la santidad de Dios en el jardín. ¿Qué pasó después? Caín terminó quitándole la vida a su hermano Abel. David profanó el matrimonio al adulterar con Betsabé. Como consecuencia, ¿qué pasó? Su hijo murió al nacer. Uno de sus hijos, Absalón, terminó fornicando con las concubinas de su padre David a plena luz del día. Ananías y Zafira mintieron sobre la venta de la propiedad y como consecuencia, ¿qué pasó? Ambos murieron. Hermano, porque los labios mentirosos son abominación delante del Señor. El día que Usa tocó el arca del pacto en un intento de impedir que cayera al suelo, murió instantáneamente, porque Dios había prohibido que cualquier persona la tocara. Mis hermanos, cada uno de estos relatos nos recuerda todas las consecuencias que causa el pecado, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y aquí, hermanos, el patrón es claro.
Cuando la santidad se trata con ligereza en una generación, la siguiente puede ir aún más lejos. Mis hermanos, cada uno de estos relatos nos muestra que cuando una vida está rendida a Dios, más cuidadoso debemos ser. Estar alertas, hermanos. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No nos descuidemos. Aparece en pantalla: el fuego extraño no solo es una afrenta contra la santidad de Dios, sino que también impacta tu vida, impacta tu mente, tus sentidos, tu capacidad para tomar decisiones, impacta tu matrimonio, impacta tu familia, impacta la iglesia y todo lo demás. Parte, mis hermanos, que la difusión del pecado causa en la vida de las personas es la falta de paz. Se dice que la falta de paz en nuestro interior frecuentemente está asociado con una falta de santidad. En el jardín del Edén, Adán y Eva estuvieron en paz hasta que cayeron en pecado. Cuando Dios creó este universo, Dios lo hizo libre de pecado. Y esa, mis hermanos, es la única manera en la que este mundo puede funcionar en paz, libre de pecado. A.W. Tozer lo expresa así: Dios es santo y Él ha hecho que su santidad sea la condición moral necesaria para la salud de su universo. Mis hermanos, cuando ofrecemos fuego extraño, las consecuencias pueden ser devastadoras para nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios no negocia su santidad. Y la pregunta no es si Dios es santo. La pregunta es: ¿estamos tratando a Dios como un Dios santo? En cierta oportunidad, uno de los adolescentes de la iglesia me dice que le gustaba una señorita. Y yo le pregunto: cuéntame más. Pastor, pero es que no es creyente. Estamos mal, le digo. Estamos muy mal. Yo le aconsejé, le dije: hijo, sé prudente. Guarda tu corazón. Le dije: evita mantener conversaciones. No te conviene. No te conviene esa relación porque puedes tener consecuencias. Pero él no escuchó el consejo. Continuó acercándose a ella, siguió alimentando el interés y finalmente terminó cayendo en pecado. Mis hermanos, esto nos recuerda una verdad muy seria. Siguiente reflexión: cuando ignoramos la advertencia de Dios y jugamos con aquello que puede contaminar nuestro corazón, escucha bien, tarde o temprano terminaremos cayendo. Dios nos llama a cuidar nuestra vida porque su santidad no se negocia. Su santidad no se negocia. Muy bien, pero hay un desafío, iglesia, para nosotros hoy. No juguemos con lo que Dios llama pecado. No normalicemos lo que la Biblia condena. No, pero es que es una mentirita pequeña. Hermanos, es pecado. Es pecado. No lo hagamos. Por más bonito que parezca, ¿qué puertas estamos abriendo? Que parecen buenas, pero al final terminaremos dándole la espalda a Dios y corrompiendo su santidad. Mis hermanos, hoy estamos a tiempo para examinar nuestro corazón. Y surgen estas preguntas para reflexionar. ¿Hay algo que has estado tolerando? ¿Hay algo que necesitas confesar? ¿Hay áreas en tu vida donde has perdido el temor reverente a Dios? Mis hermanos, mientras más cerca estemos de Dios, es mayor la responsabilidad que tenemos. Pero escucha bien, si tú hoy decides volver y arrepentirte, Dios no rechaza al que se humilla. Y me encanta lo que dice Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Qué más dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis hermanos, ¿qué necesitas entregarle hoy al Señor? ¿Qué te está costando entregarle al Señor? Vamos, suelta lo que te aparta, suelta aquello que te roba el gozo, que te roba la paz. Entrégaselo al Señor. Mis hermanos, el primer punto que hemos hablado es la manifestación de la santidad de Dios. El segundo punto que hemos visto es las consecuencias de no vivir en santidad. Veamos ahora el tercer aspecto que habla sobre la necesidad de santidad en nosotros.
El apóstol Pablo nos responde a la carta de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mis hermanos, el sacrificio que Dios exige no es un sacrificio externo, es un sacrificio que es personal, no es un sacrificio ritual, es total, no es un sacrificio momentáneo, es un sacrificio continuo. Y es allí, mis hermanos, donde nuestra vida debe hacer una distinción entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es inmundo y entre lo que es limpio. Debemos ser cuidadosos cuando nos acercamos al Señor. No juguemos, hermanos, contra la santidad de Dios. Mateo 15, 8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto. Hermanos, no dejemos que se diga esto de nosotros. Cuidemos nuestras vidas, cuidemos nuestros corazones. Podemos venir a la iglesia, estar hoy domingo aquí, levantar nuestras manos, llorar, pero nuestro corazón puede que esté muy lejos. Podemos predicar y armar un tremendo sermón, pero nuestro corazón está totalmente lejos. Podemos servir en la iglesia y hacerlo bien, pero no tener un corazón alineado al propósito de Dios, un corazón viviendo en santidad. Y hermano, te digo algo, eso es ofrecerle al Señor un fuego extraño. Algunos creen que los juicios severos de Dios solamente ocurrieron en el Antiguo Testamento, pero escucha bien la advertencia de la carta a los hebreos. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y estuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Por qué? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mis hermanos, es un asunto serio. El Dios del Nuevo Testamento no es menos santo, es el mismo Dios. Él no cambia, lento para la ira y grande en misericordia. Mis hermanos, si hoy estamos siendo sorprendidos por la disciplina de Dios, no respondamos con orgullo en nuestro corazón. No respondamos con dureza, sino respondamos con humildad. ¿Hace cuánto tiempo no vas al Señor y quebrantas tu corazón para decirle, Señor, he pecado contra ti? Señor, te he fallado. Señor, he hecho esto, he hecho aquello, pero ¿sabes qué, Señor? Me humillo, me arrepiento delante de ti. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que has llorado delante del Señor? Mis hermanos, la única respuesta correcta ante la santidad de Dios es un corazón quebrantado, contrito y humillado, un arrepentimiento genuino, decisiones firmes de no volver atrás. Deja, hermano, lo que te está apartando de Dios, lo que te aleja del Señor. Renuncia a ese pecado que te está costando dejar. Hoy es el día. Hay oportunidades de parte del Señor para ti. ¿A quién dañaste? ¿Dañaste a tu familia? ¿Dañaste a tu matrimonio? ¿Has mentido? Restituye a quien has dañado. Aún hay misericordia de parte del Señor. Es tiempo de romper con todo aquello que está llevándonos a darle la espalda a un Dios 3 veces santo. Decide hoy, amado hermano, amada hermana, a entregarte totalmente al conocimiento, al poderío del Señor. ¿Sabes qué? Que todas las ofertas de este mundo pierdan su valor ante la majestad, ante la grandeza
del Todopoderoso. ¿Qué te está llevando a darle la espalda a Dios? Toma acciones hoy, hermano. La reflexión siguiente es: vivir en santidad implica alejarnos del pecado y buscar la pureza y la integridad en todo lo que hacemos. Significa entonces que debemos tomar decisiones que honren a Dios, incluso cuando nadie nos esté mirando. Mis hermanos, es un compromiso diario que tú y yo tenemos de reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas, en nuestro trabajo, con la familia. A veces ni siquiera nos conocen como cristianos porque tenemos malas costumbres, malas formas de hablar. Y sé que muchas veces hemos escuchado a alguien decir: ¿qué? ¿Y eres cristiano? Y qué vergonzoso es. Entonces, hermanos, es un asunto serio. Mi hermano y hermana, vivir en santidad no es algo que nosotros podamos lograr con nuestras propias fuerzas, sino que es el resultado del trabajo del Espíritu Santo. A medida que nos humillamos, que nos rendimos, que dejamos que ese duro corazón sea transformado. Y sí, necesitamos acercarnos a Dios en santidad y en obediencia. ¿Estás haciendo tus devocionales? ¿Abres la palabra del Señor? ¿Desde cuándo no oras? Oraciones muchas veces superficiales. Hermanos, necesitamos pasar tiempo con el Señor. Es un proceso continuo de crecimiento, de transformación, que va a ocurrir a medida que permitimos que Dios moldee nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra mente. Mi hermano y hermana, ya para concluir, hoy hemos visto 3 verdades que nosotros no podemos ignorar. Primero vimos la manifestación de Dios. La Biblia nos muestra que Dios es absolutamente santo. Su santidad se revela en sus obras, en su carácter, en su reacción frente al pecado. Nada impuro, mis hermanos, puede proceder de Él. Nada que contradiga su naturaleza santa. Segundo, hemos visto las consecuencias que trae no vivir en santidad. A lo largo de las Escrituras observamos un patrón claro. Cuando el ser humano trata la santidad de Dios con ligereza, ¿qué pasa? El pecado trae consecuencias. Desde el Edén, pasando por Nadab y Abiú, hasta muchos otros ejemplos hoy, aprendemos que Dios no negocia su santidad. Tercero, comprendimos la necesidad de santidad de Dios en nuestras vidas. Dios no solo quiere, mis hermanos, que entendamos su santidad, sino que vivamos de acuerdo con ella. Nos llama a presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, apartándonos del pecado y permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones cada día. Mis hermanos, la santidad de Dios no solo es una doctrina que nosotros debemos estudiar, sino también que debe ser una verdad en nuestras vidas. Debe haber una transformación en nuestra manera de vivir, que cuando te miren, tú tienes algo diferente. Compárteme de lo que tienes y que tú puedas decir: eso bueno que yo tengo es Cristo. Hermanos, lo único bueno que hay en nosotros es Cristo. Si amas, es porque el amor de Dios ha sido depositado en tu vida. Dios hoy nos está dando una oportunidad. Bueno, vamos a examinar entonces nuestro corazón. ¿Qué tienes que arreglar hoy con el Señor? Y quiero que por un momento cierres tus ojos y medites en tu vida. ¿Cómo estás? Este es el momento que Dios te está dando para que rindas tu vida delante del Señor. ¿Qué tienes que decirle al Señor? Es tiempo de humillarnos, hermanos. Es tiempo de reconocer nuestro pecado. Hoy es necesario tomar esa decisión de vivir en santidad, vivir vidas que honren a Dios, vidas que agraden al Señor.
Ya no vivamos más con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No, sino que decidamos vivir para Cristo Jesús en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué tienes que decirle al Señor, iglesia? ¿Qué tienes que decirle al Señor en esta mañana? Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Señor. Nos humillamos, nos postramos, Señor. Señor, reconocemos tu santidad. Señor, muchas veces hemos ido de espaldas hacia ti, Señor. Perdónanos, por favor, Señor. Perdónanos si muchas veces hemos ofendido tu santidad, Señor, y hemos servido ofreciéndote, Señor, un fuego extraño. Te pido que nuestras vidas puedan vivir, Señor, para darte gloria y honra a ti, Señor. Amado hermano, amada hermana, si el Señor ha ministrado tu corazón, yo te invito que te pongas de pie y puedas reconocer que Él es santo. Al principio cantamos un hermoso himno que habla de la santidad de Dios. Dile al Señor que esta verdad pueda penetrar en lo más profundo de nuestros corazones. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores se dará. Una vez más, santo. Santo, santo, te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Cantemos la segunda estrofa. Santo, santo, la gloria de tu nombre, la gloria de tu. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Nos humillamos en esta mañana delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos ido de espaldas hacia ti, Señor. Perdónanos, por favor. Señor, hoy nos humillamos, nos postramos, nos rendimos, Señor. Reconocemos tu naturaleza santa y perfecta, Señor. ¿Cuántas veces hemos sido tan orgullosos, Señor, que hemos dicho y hemos hablado, hemos ofendido tu nombre, Señor? Perdónanos, por favor. Extiende tus manos de misericordia para abrazarnos, Señor, para recordar que aún hay gracia para el oportuno socorro, Señor, si nos humillamos. Si hay algún hermano, alguna hermana que ha estado batallando contra un pecado, contra tu santidad, Señor, permítenos, por favor, recordar el llamado que tú nos haces de vivir una vida en obediencia, una vida rendida a ti, Señor.
Te adoramos y te bendecimos. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, iglesia.